Muy buenas tardes al público presente y a todos los que nos están siguiendo vía streaming por la plataforma Swapcar. Le recordamos a las personas que nos acompañan de manera remota y a los asistentes en este auditorio que para efectuar sus preguntas o comentarios, estas se deben realizar desde la plataforma virtual Swapcar, ingresando a la charla en la sección de foro de preguntas, las que revisaremos al final del bloque. Para el panel llamado Especies invasoras y los riesgos asociados a la seguridad hídrica, nos acompañan en el escenario destacados invitados. Tenemos a Aníbal Pauchar, doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana, Estados Unidos. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Es fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas, iniciativa conjunta de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Su enfoque de investigación es la ecología de las invasiones biológicas y su impacto sobre la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas. También nos acompaña la directora de Capital Natural, señora Alejandra Figueroa. La señora Alejandra Figueroa es bióloga de la Universidad de Chile. Cuenta con una maestría en Ciencias de Gobernanza de Riesgos y Recursos de la Universidad de Heidelberg, con una vasta experiencia profesional en políticas públicas para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de estrategias, estudios y gestión de humedales. También nos acompaña Evelyn Habit, es profesora titular de la Universidad de Concepción, con más de 25 años de experiencia en el estudio de ecosistemas lacustres y fluviales de Chile, con énfasis en comprender la ecología de la ictiofauna nativa para así generar medidas de manejo basadas en ciencia que sean apropiadas y efectivas para mitigar y compensar impactos antrópicos. La doctora Habit ha formado un grupo profesional de trabajo que ha sido certificado internacionalmente para realizar muestreos y estudios de peces a lo largo de Chile. Moderando, contamos con la presencia de la señora Claudia Maldonado, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad del Desarrollo, editora de Recursos Hídricos de País Circular, medio especializado en economía circular, cambio climático, medio ambiente, entre otros. Actualmente, además, es asesora de comunicaciones de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile. Dejamos entonces, para que modere este panel, a la señora Claudia Maldonado. Buenas tardes, muchas gracias por esa completa presentación. Un saludo a los panelistas, ¿cierto? Alejandra, Evelyn y Aníbal, que nos acompañan de forma virtual, me parece que ambos desde Concepción. Un saludo a los presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Les recordamos que mientras los panelistas hacen su exposición, pueden ir dejando preguntas en la plataforma para posteriormente hacerle esas preguntas. Bueno, estamos entonces para hablar de especies invasoras y los riesgos asociados a la seguridad hídrica. Un tema que no ha tenido mucha difusión, al menos en lo que es relacionado con la disponibilidad de agua, ¿cierto? Se habla a veces de especies invasoras, pero no tanto relacionado con el agua, pero esa poca difusión no hace que sea menos importante. Así que los invito a que aprendamos sobre esta relación entre las especies invasoras y la disponibilidad de agua. Alejandra, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a los que están presentes y a los que están en la plataforma. Ya dejé de ver a Evelyn en la pantalla y a Aníbal, pero me imagino que ellos están viendo y los saludo muy afectuosamente y qué lástima que no podamos estar los tres juntos para esta discusión, pero ya será posible. Yo los quiero invitar a esta presentación a aproximarnos de una manera distinta a aquellas cuestiones relacionadas con especies exóticas
en particular respecto de los sistemas acuáticos y la seguridad hídrica. Tenemos posteriormente a Aníbal y a Evelyn, que seguro van a profundizar en algunas cuestiones más concretas de especies exóticas, así que quiero llevarlos a algunas cuestiones que son los elementos subyacentes respecto de este problema. Básicamente, impulsores de cambio y pérdida de biodiversidad, las especies exóticas invasoras son uno de los problemas más graves asociados a la pérdida de biodiversidad, a la alteración de los hábitats y a uno de los problemas que tenemos en el contexto de los impulsores directos asociados a la biodiversidad. Se habla muy poco de las invasoras asociadas a sistemas acuáticos, tenemos mayor visibilidad y es más mediático respecto de las invasoras terrestres, pero tenemos un grave problema en los sistemas acuáticos tanto continentales como marinos. En Chile, esta es una imagen del Ministerio de Medio Ambiente que se detallan ahí algunas de las tantas especies exóticas invasoras y algunas de ellas invasoras exóticas invasoras y otras exóticas, y que tiene que ver con especies terrestres, animales, vegetales y también acuáticas. Se conocen algo así como 2.000 especies asilvestradas en Chile de especies exóticas. Tenemos aproximadamente 26 de las 100 más invasoras en el continente. Hay 55 conocidos vertebrados, 800 plantas. Puede que estas cifras hayan variado, es del año pasado estos números, y el resto son invertebrados y no están del todo conocidos. Por lo tanto, es un problema en todas las regiones, en todos los ambientes, en todos los ecosistemas. Yo entonces los invito, a partir de este preámbulo, a mirar un poquito dos áreas del territorio en el que hemos estado trabajando. Una es el río Elqui, en su desembocadura. Para quienes no conocen, ese es el mapa hidrológico de Chile. Elqui está en la región de Coquimbo, en la cuarta región, es una zona semiárida, y en la otra zona, que es Tolten, en su desembocadura, el tramo final del río, que está en la región de la Araucanía, una zona a la zona austral del territorio con muchas más precipitaciones. El problema, o de alguna manera la aproximación para poder entender qué está pasando y por qué tenemos cada vez más problemas en el territorio y en particular con las especies exóticas, y por qué es importante hablar de las especies exóticas invasoras y los sistemas hídricos, tiene que ver con los usos de suelo. Las transformaciones asociadas a los usos de suelo son un gatillante determinante para las transformaciones de los hábitats y de los territorios, y son un gatillante de transformación y de problemática que se consolida además en las zonas urbanas. Otro problema que tenemos respecto de la identificación es usos de suelo. Dentro de la categorización de uso de suelo se identifican, por ejemplo, los humedales como uso. Es un elemento importante de poder distinguir, porque a la medida en que yo le doy a un ecosistema la categoría de uso en la clasificación del catastro de bosque nativo, estoy haciendo una distinción un poquito perversa respecto de ese tipo de ecosistema. Entonces, ese sistema, como ustedes lo pueden apreciar, no sé si se ve bien en la pantalla, tiene una gran alteración asociada a una zona urbana que está inserta dentro de la zona terminal del río Elqui. En este sistema, aguas arriba, tenemos una variedad de dramas, rellenos, escombros, basurales, y por lo tanto, de alguna manera, es un río que está agonizando. No sé si pueden ver hacia el final de la pantalla, no sé si con el puntero, con el rojo yo señalo o no, no se puede ver acá. Hay un tipo de vegetación que son unas especies exóticas, y que crecen en las partes más increíbles que ustedes pueden ver. Estos basurales se trasladan de la desembocadura al interior, del interior hacia otro escombro, y van dando entonces una connotación bastante generosa para establecerse como especies invasoras en detrimento de otras. Aquí tenemos un espacio que, si lo vemos a la derecha de la imagen, es un ambiente lagunar. Atrás de este sistema están los edificios en construcción reciente, y quedan entonces escombros en el otro lado del sistema, y por lo tanto entonces hay una visibilidad o invisibilidad
de lo que ocurre en este ambiente respecto de esta transformación de ecosistema. Esas totoras son totoras exóticas. En la medida en que se van consolidando con los sedimentos en ese espacio, se va de alguna manera estrangulando el sistema. Esa, entre paréntesis, es una laguna artificial que quedó de una fragmentación del río y que por lo tanto también se ha perdido la vegetación nativa. Esta es una imagen más cercana en donde visualmente es un espacio súper acogedor en el verdor, pero muy lamentablemente desde el punto de vista de los tipos vegetales y de especies acuáticas es muy pobre. Bueno, esa es una imagen similar. Esta otra también es la laguna terminal, que tiene más o menos la misma configuración, pero es el sistema terminal del río Elqui. Algunas de estas que están visibles son totoras, que también es una helófita exótica y que tiene el mismo comportamiento. Esta es una desembocadura que está siendo sostenida de alguna manera en términos lagunares por una conformación geomorfológica de este sistema, pero que esas totoras, muy por el contrario, por lo que se puede entender respecto de, además de ser hábitat de aves migratorias y que para la avifauna es un deleite todo este espacio, tienen problemas respecto de la condición de este sistema hídrico. Entonces, cuando no entendemos el comportamiento y la estructura y funcionamiento de un sistema hídrico, cometemos errores respecto de su manejo, su gestión y, por lo tanto, de tener limitado control respecto de las especies exóticas invasoras. Aquí solamente mostrar una gráfica que tiene que ver cómo se desplazan la diversidad de especies en la desembocadura del área desde los cursos alto en realidad es el sistema medio terminal del río Elqui, en donde está la zona urbana del mismo. En gris están la totalidad de las especies introducidas, en anaranjado están las especies nativas y el azul la totalidad de estas especies. Y por lo tanto ahí hay una similitud respecto de esta diversidad a lo largo del sistema. En este sistema ya no existen especies límnicas nativas, más bien peces, no existen. Lo único que hay son carpas exóticas y que son hiperinvasivas, ya lo hablará Evelyn sin duda. Esta imagen lo que quiero representar con ella tiene que ver con una transformación del sistema terrestre y que entonces ha constituido en una transformación de los hábitats y que ha facilitado el asentamiento y el traspaso y el traslado de especies también invasoras. Nos vamos rápidamente a Tolten. Como ya les dije, este es un área que está en el sur del territorio. En esta imagen del Google Earth lo que ustedes pueden ver es que también es un sistema hipermodificado, tiene una intensiva agricultura a ambos lados del río Tolten, con mayor énfasis hacia la zona norte del río Tolten. Hay algunas lagunas, unos sistemas someros palustres hacia el sur de esta ribera, y en la zona superior de la pantalla a mano derecha están las especies exóticas, que son plantaciones de pino, y entre medio de estos sistemas lagunares también hay pino. Lo propio. Una modificación del uso del suelo desde el año 94 hasta el 2014. Aquí hay que hacer, por supuesto, algunas correcciones. Tenemos solo el catastro del año 2014 y no es lo más correcto de usar, pero es la información que teníamos cuando iniciamos este trabajo, en donde estamos actualmente trabajando en el río Tolten. Una gran modificación también de especies vegetales nativas, sistemas lagunares y la constitución y la conformación asociada al avance de otros tipos vegetales. Esta es la configuración del sistema Tolten, del sistema de humedales. Hay sistemas de vegas, palustres, ríos, sistemas boscosos.
Y lo que tenemos, y por qué es tan importante también este sistema, teníamos, estamos de alguna manera estudiando este sistema, un 70% de especies nativas y un 30% de especies introducidas. Es un sistema muy particular, con una relevancia y singularidad muy superior a lo que tenía antes el sistema en Valdivia, el santuario Río Cruces. Sin embargo, hoy día estamos evaluando cuáles son las condiciones que tiene esta área. Un hábitat, por supuesto, de una especie muy emblemática que es el huillín. Solamente mostrarles que al final, al fondo, está el úlex, que es el espinillo, que es muy invasivo y está al costado poniente del río, y la gente no tiene mucho conocimiento respecto de lo que significa el espinillo, ni tampoco tiene una distinción de lo que es nativo y exótico. Esta imagen solo muestra, y probablemente ahí Aníbal va a hacer un énfasis, tenemos que actualizar estos elementos en donde probablemente hay una variación respecto de la pérdida, y probablemente en términos de pérdida de bosque nativo es superior a lo que muestra la imagen, y en términos de bosque mixto también. El sistema está hiper alterado y las especies exóticas invasoras de más distribución son los pinos. Esto no se muestra, yo tenía un... ¿Cómo hago un...? Ahí estamos. Respecto de conclusiones, se sabe poco. Se sabe poco de lo que, del comportamiento de estas especies exóticas y de las invasoras exóticas. Las comunidades y a nivel sectorial desconocen las implicancias de esta y las implicancias respecto de la seguridad hídrica. Además, no existen protocolos para los sistemas hídricos, no solo desde el punto de vista de no generar una contaminación, sino que también de resguardar la cantidad y calidad de los sistemas. Hay un desconocimiento sobre las interacciones de aguas superficiales y aguas subterráneas. En los sistemas subterráneos tenemos una cantidad de especies desconocidas, con poca investigación sobre ello, y que probablemente está siendo afectado profundamente por estos espacios. Y adicionalmente, el problema de escasez hídrica se entiende como un problema de cambio climático, no como un problema socioecológico, conductual, de malas prácticas, que está profundizando los problemas que ya tenemos producto de la escasez asociada a las bajas precipitaciones, altas temperaturas, y que son un sustrato perfecto también para las especies exóticas invasoras. Muchas gracias. Aplausos. Gracias, Alejandra. Muy interesante tu ponencia, ¿cierto?, con estos dos casos que nos muestra. Bastante preocupante cuando hablas de ecosistemas hipermodificados, ¿no? Y una de tus últimas conclusiones, ¿cierto?, de que no es solo el cambio climático, sino también el manejo que hacemos los seres humanos el que afecta la disponibilidad hídrica. Les recuerdo para que vayan dejando sus preguntas para los panelistas en la plataforma, ¿ya? Y ahora le damos paso a Aníbal Pochar. Por favor, profesor, adelante. Estoy aquí viendo la proyección. Bueno, ¿me confirman que se ve bien? Se ve bien, sí, sí. Correcto. Bien, muchas gracias por la invitación a Expo Agua Santiago, y lamentablemente no puedo asistir en forma presencial. La verdad que no he salido de Concepción casi nada en estos 2 años, y uno de los pocos viajes tendré que ser como la próxima semana a Santiago, así que también estamos reduciendo la huella de carbono también con eso, nuestros viajes. Pero bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, entonces, estar aquí y hablar un tema que es cierto, como se decía al principio, usualmente no se habla mucho del efecto de las especies invasoras en el ciclo hídrico, así que lo que voy a hacer yo es basarme en alguna evidencia. La verdad es que es una presentación bien general, bastante foto, para pensar en algunas ideas que puedan ser interesantes para todos aquí en la audiencia, ¿ya? Antes de comenzar, los temas que voy a ver, un poquitito las invasiones biológicas. Un segundo, voy a poner. Después voy a ver el tema de evapotranspiración e intercepción de las precipitaciones. Luego el tema de cómo influyen los incendios forestales. Y finalmente
breves menciones, digamos, de otros fenómenos asociados sobre todo a los cauces de río y también a los cuerpos de agua y plantas invasoras. ¿Mm? Así que algunas definiciones breves, ya algo comentado, ¿no es cierto, Alejandra? De que las especies invasoras son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, uno de estos forzantes, estos drivers o amenazas a la biodiversidad. Y como vemos en la imagen, esto tiene que ver con el movimiento que tenemos entre distintos lugares del mundo. Básicamente una especie invasora es aquella que no es nativa de un lugar y que se vuelve muy abundante causando algún tipo de impacto, ¿ya? Esto es una definición obviamente técnica y basada también en antropocéntrica, ¿no? Por supuesto. Pero lo importante es que estas especies invasoras están en todos lados y en Chile no somos la excepción. Tenemos especies invasoras desde vertebrados hasta plantas, incluso, ¿cierto?, hongos, ¿ya? Insectos, es decir, cualquier organismo puede ser invasor. ¿Ya? Usualmente nos centramos ya sea tanto en vertebrados y en plantas. Usualmente eso es como cuando uno piensa en especies invasoras, pero también hay que pensar en posibles patógenos, eh, hongos que puedan afectar, por ejemplo, las plantas, pero también enfermedades, también pueden ser considerados organismos invasores. Entonces es importante tener esta caracterización completa de lo que son los organismos invasores. Yo hoy día me voy a centrar más que nada en plantas y buscando información para esta presentación encontré esto que es interesante para que ustedes vean que no, que los temas que estamos enfrentando en Chile con la crisis eh, climática y la crisis hídrica ya están ocurriendo en otras partes del mundo. Y no sé si recuerdan las noticias de Sudáfrica el año pasado que tuvieron, esta es una noticia un poquito antigua, más antigua, pero hubo el año pasado también una crisis tan grande respecto a la precipitación en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que fundamentalmente ahí uno podía ver que estas especies invasoras, lo que está destacado en amarillo, pueden tener un impacto muy grave en la oferta de agua, ¿no es cierto? Consumiendo millones de litros de agua y estos pinos y acacias que hay en los cerros alrededor de Ciudad del Cabo consumen gran parte, hasta un tercio del agua que podría ser potable para la ciudad. ¿Ya? Entonces, entender esto no es fácil, hay que mirarlo un poquitito más en detalle. Yo no soy hidrólogo, soy un ecólogo de plantas, pero hay algunos elementos básicos que sí puedo explicar que tiene que ver con cómo el agua, ¿no es cierto?, precipita en un lugar y va perdiéndose a través de evapotranspiración en distintas cosas. Y es importante entender estos detalles de cuánto se respira el mismo, ¿no es cierto?, se va a través de los estomas, cuánto a través de la superficie, de la evaporación por viento, la escorrentía, etcétera. Todos estos conceptos más técnicos es importante porque a veces también se cae en la simplicidad de decir, ok, es nativo, es bueno para el agua, es exótico, es malo para el agua. Y eso tampoco es tan así, ¿cierto? Obviamente va a depender mucho de las características de cada árbol o de cada arbusto o herbácea que estemos trabajando. Y no solo a escala del mismo árbol o organismo, sino que también a una escala más amplia, ya sea de paisaje, nacional o global, dado por ejemplo los escenarios de cambio climático o procesos de sequía. Cuando uno mira esto a una escala más amplia, también empiezan a entrar otros temas como los que plantea Alejandra respecto a cambio de uso del suelo, donde realmente no importa tanto si son especies invasoras o no, sino que más bien importa que hay cambios de uso del suelo drásticos causados por el ser humano. Entonces también aquí hay que tener una visión más amplia de los fenómenos. No solamente importa la identidad de las especies, pero importan los procesos que están ocurriendo a nivel ecológico. Y comparar especies nativas con invasoras no es tan fácil. Hay una serie de criterios, hay un paper muy bueno para quienes quieren buscar más información. Ahí está la cita en Ecology, una revista importante de Estados Unidos en 2010, y se hace una revisión muy clara de todas las publicadas hasta ese momento respecto a especies invasoras y nativas y comparándolas. Pero hay que compararlas a esta escala de la hoja, escala de la planta y escala del ecosistema. Y con todos estos atributos ecofisiológicos que obviamente no tenemos tiempo para detallar. Así en resumen, la diferencia fundamental entre nativas y exóticas está más dado cuando hay un cambio funcional en el ecosistema. Yo paso de una pradera, por ejemplo, nativa, a un bosque introducido. Cuando uno compara
un árbol introducido, un árbol nativo, hay diferencias, pero son mucho menores, ¿ya? Que obviamente tienen que ver con la estructura, etc. Entonces también volvemos a insistir al punto, hay que mirar esto en una globalidad de lo que estamos analizando, ¿ya? Es importante entender estas diferencias. Pero hay cambios fundamentales y un país que ha aportado con mucha evidencia es Sudáfrica, un país que debiéramos mirar con mucho más detalle porque han sufrido, tienen un déficit de precipitación mayor que nosotros, tienen precipitaciones menores, pero han cambiado mucho de lo que era sus fimbos, como matorral que tienen ellos, muy diverso, por grandes zonas invadidas de especies exóticas. Y ahí claramente la evapotranspiración del Fimbos es alrededor de 400 milímetros, eso es lo que evapotranspira. En cambio, si ustedes tienen un bosque de estos acacias, pueden llegar a tener más de 1000 milímetros de evapotranspiración, es decir, mucho más demandante en agua. Entonces, eso también lo podemos ver con el matorral chileno, si pudiéramos hacer esos estudios. Hay pocos estudios en Chile, puede que haya, y yo no los estoy mencionando, así que me disculpan en ese sentido, pero en realidad reconozcamos que hay bastante poca investigación respecto a cómo evapotranspiran los distintos sistemas chilenos, ¿no? Ecosistemas. Nosotros hemos estudiado en el laboratorio bastante el tema de los pinos invasores, en este caso pino contorta, una especie de Norteamérica que invade distintos lugares del mundo, y nosotros lo hemos evaluado en la zona de los bosques de Araucaria y en la Patagonia Argentina, ¿ya? Si bien no hemos trabajado el tema hídrico per se, hemos medido humedad del suelo y algunas otras variables microclimáticas, como por ejemplo mantención de la nieve en el tiempo. Y de esto de alguna forma nos permite entender cuál es la influencia de esta nueva cobertura causada por el pino y cómo eso afecta el ciclo hídrico desde el rodal, desde el bosque, hacia la cuenca hacia abajo. Esta es una serie de fotos, la he mostrado anteriormente, probablemente algunos de ustedes la han visto, desde 2007 al 2017, y ustedes pueden ver un cambio en la cobertura, es la misma fotografía, la misma área exacta, cómo pasó de ser una zona de pradera, ¿no es cierto? Y de a poco algunos arbolitos invasores por aquí y por allá, por semilla, a luego formarse en un bosque ya mucho más denso de pino contorta. Obviamente esto va a tener un impacto, por ejemplo, en la permanencia de la nieve durante el año y también en la evapotranspiración, desde un ecosistema completamente abierto a un ecosistema cerrado, ¿no es cierto?, y con mucha más superficie foliar. Es evidente que hay una evapotranspiración, pero también hay una mayor intercepción de precipitación, ya sea tanto líquida como sólida, ¿no es cierto?, agua y nieve. Y esto causa cambios en la riqueza de especies, ¿ya? Pero también causa, como decía, cambios potenciales en la provisión de servicio ecosistémico, en este caso el agua. Si uno mira a escala muy sencilla, aquí es anecdótico, pero es para que veamos un poquito cómo se va dando este fenómeno. Incluso a escala de individuo de árbol, en un proceso netamente físico, estos árboles interceptan nieve y la nieve desde ahí o se evapora o se derrite y no se acumula debajo de su copa. Entonces uno ve las sombras de nieve en árboles que uno puede haber aislado, pero lo mismo ocurre a nivel de bosque, donde usualmente hay mucha menor acumulación de nieve. En unas parcelas que nosotros tenemos donde hemos erradicado los pinos, una vez que erradicamos los pinos, la nieve empieza a acumularse nuevamente en esta zona libre de vegetación, con una vegetación más natural, que es una vegetación más abierta. Entonces, esto lo podemos ver y podríamos pensar qué podría pasar a escala ya de cuenca, ¿no? También en términos de humedad, abajo en el eje está la biomasa de los pinos por hectárea, en un gradiente de pocos pinos a muchos pinos, y vemos que en general la humedad del suelo tiende a decrecer a medida que hay más pinos en este sistema, ¿ya? Y que la densidad de los pinos es mayor. Esto podría explicar también por qué empiezan a desaparecer algunas de las otras especies nativas de competencia por agua. Bueno, aquí hemos hecho varios tratamientos en el control de pinos en esta zona.
Y también tengo otros resultados, no se los voy a mostrar en detalle, en el cual se liberan, una vez que uno elimina los pinos, se empiezan a liberar ciertos recursos, y entre ellos se libera el agua para las plantas que están bajo estos pinos. Aquí hay un poco, usando un ojo de pescado, ¿no es cierto?, estas cámaras que ponen en el sotobosque, uno puede darse cuenta de cómo cambia desde invadido a no invadido. Bueno, otro punto importante es los incendios forestales. Esto es más indirecto con el tema del agua, pero sí claramente suma. Estamos en un país que se está quemando fundamentalmente todos los años, cada vez peor, con una mayor tasa de incendios forestales, una mayor, digamos, proporción de estos incendios, una mayor intensidad y áreas mucho mayores, ¿no? Ese es el problema, y mucho asociado a estas especies exóticas. Si ustedes miran la foto, ahí tienen retamilla, tienen eucaliptus, especies introducidas. Eh, ¿Cuál es la dinámica de eso? ¿El impacto va a tener los ciclos de fuego? Es difícil saberlo. Ahí en la fotografía ustedes ven pino con torta en su hábitat nativo, y eso no es una Photoshop, es una foto real, que realmente los pinos cuando se queman están evolutivamente adaptados a quemarse de manera casi explosiva, con muchos volátiles, y eso permite, digamos, que se regenere el bosque de pinos. En su hábitat nativo eso es normal. Pero ¿qué va a suceder cuando estos estén mezclados, por ejemplo, con araucaria? Es bastante complejo. Y datos del CR2, por ejemplo, muestran que la tasa de incendio en la zona del centro del país es altísima y va a seguir aumentando. Entonces, obviamente esto va a tener un impacto en el régimen hídrico, haciendo las cuencas menos porosas, es decir, eventos muy fuertes de precipitación en invierno obviamente van a causar erosión y no va a haber capacidad del suelo de soportar esa agua extra. Bueno, esto es un ciclo que debiera aumentar. Voy a ir tratar de ir terminando ya con estas ideas. A medida que hay más incendios, va a haber más de estas especies. Y es probable que esto también afecte el albedo, es decir, el verde oscuro de las especies arbóreas tiende a ser un albedo menor que la estepa, por ejemplo, en Patagonia, es decir, aumenta también las posibilidades de aumentos de temperatura, ¿no? Asociados al tema también incendios y luego consumo de agua. También hay efecto en los cauces, solamente una foto de Tamarix, que es una especie muy común en suroeste norteamericano, que podríamos relacionarlo también con, por ejemplo, la acacia de albata, el aromo amarillo, que tenemos en Chile, que también tiene un impacto que no conocemos. Lamentablemente no hay estudios que demuestren esto. No sabemos cuánto afecta esta nueva composición de nuestras orillas de ríos. Y las plantas acuáticas es toda una historia distinta, tendríamos otra charla para eso, pero claramente tiene un impacto en la calidad del agua y también en la accesibilidad de los cursos de agua para las personas, ya sea para turismo, pero también recreación. ¿Podemos manejar esto? Sí, obviamente que podemos manejarlo, pero hay que manejarlo pronto antes de que el problema sea mayor. Y hay experiencias internacionales, mientras antes uno maneja especies invasoras, menos gasta y más efectivo es. Y solamente para ilustrarlo, es que si hay intereses, puedo trabajar, por ejemplo, nuevamente con Sudáfrica, que tiene una experiencia bien interesante en cómo las comunidades locales pueden ayudar al manejo de especies invasoras. Bueno, con eso, y sí que me pasé un par de minutos, me disculpo. Y bueno, nuevamente muchas gracias y quedo atento para las preguntas al final de este taller. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Estuvo muy bien con el tiempo. Muchas gracias por la exposición también, bastante clarificadora, y nos habló de una de las especies que quizás es más conocida, especie exótica, ¿cierto?, que es el pino. Interesante también que nos dice que no es que sean malas en sí mismos, sino que depende de interacciones, de lugares, de otros factores, ¿cierto? Y sobre todo la luz de esperanza al final de que es posible un manejo y que también tenemos experiencias internacionales a las cuales mirar. Para continuar con este tema, pasamos ahora, le damos la palabra a Evelyn Avid, profesora. Todo suyo el escenario.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una alegría de volver a ver a la Ale, aunque sea a la distancia, y también compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Me imagino que ahora deberían estar viendo en presentación completa. A ver, me voy a poner el tiempo para no pasarme, aunque yo tengo una presentación bastante cortita en realidad. Lo que quiero hacer en esta presentación en realidad es meterme dentro del agua ahora, porque tanto Alejandra como Aníbal han hablado de las cosas y de las especies invasoras que tienen problemas, que generan problemas desde la invasión de la zona terrestre. Yo quiero contarles muy brevemente cuáles son las especies exóticas invasoras que tenemos en los cuerpos de agua continentales de Chile, mencionar que algunas de estas les va a ir mejor que otras en este nuevo escenario, ¿no es cierto?, de escasez hídrica, pero también escenario de cambio climático. Entonces, muy brevemente, quiero presentarles las principales especies exóticas invasoras que están en los distintos grupos: algas, peces, anfibios y mamíferos, y muy brevemente cuáles son las principales especies que están en estos grupos, sus distribuciones actuales en Chile y sus principales efectos. Entonces vamos a partir con las algas, con las microalgas, y quiero destacar esta porque probablemente muy conocida por muchos de ustedes ya, es Didymosphenia geminata, conocida más bien como dídimo, que es una diatomea, es una alga unicelular, una única célula, pero que tiene la característica que estas células generan estos pedúnculos mucilaginosos que terminan conformando estas tremendas matas, y que por su aspecto son llamadas moco de roca o moco de agua, pero que más bien tiene una textura como una especie de algodón mojado, y que alcanzan esta situación en sus momentos de floración algal, que a diferencia de muchas otras floraciones algales que se caracterizan por generarse en ambientes eutróficos de muchos contenidos de nutrientes, en estos casos esta alga hace sus floraciones con muy baja, es muy sensible a los muy pequeños cambios de bajas concentraciones de fósforo. Y por lo mismo se le detectó por primera vez en la Patagonia chilena, en el río Espolón, en el año 2010, y ha ido expandiendo su distribución. Actualmente se la identifica hasta la cuenca del río Maule por el norte, pero ustedes ven que hacia el norte, muy pegado hacia la cordillera, siempre por estas características de habitar ambientes oligotróficos. Ahora, obviamente, cuando encontramos que los fondos de los ríos se transforman en estas especies de alfombra, eso genera enormes cambios ecosistémicos dentro de los ríos, porque se cambia completamente la trama trófica y también el uso de hábitat que pueden tener las mismas especies, tanto nativas como otras especies que son introducidas en el sistema. En el caso de los peces, yo en los grupos que siguen les voy a mostrar estos tres mapitas. Estos mapas indican número de especies nativas por cuenca hidrográfica, el porcentaje de endemismo por cuenca, es decir, cuántas de las especies nativas son propias del país, y el número de especies introducidas por cuenca. Fíjense que en Chile tenemos un total aproximado de 48 especies nativas de peces y 29 especies introducidas, es decir, una proporción altísima de especies introducidas. Y como vemos en el mapa, estas se concentran principalmente en la zona centro-sur, que es el misma área donde está también la mayor riqueza de especies de peces nativos, y también hacia el sur, hacia la Patagonia. Es decir, las especies nativas pueden alcanzar hasta 18 especies por cuenca hidrográfica, en tanto que las introducidas ya pueden alcanzar incluso hasta 10 especies por cuenca. Y en estas 29 especies hay
de todo tipo de especies de peces introducidos. Alejandra antes mencionaba la carpa común, Cyprinus carpio, que efectivamente es tremendamente invasor, igual que las gambusias, y que son muy abundantes en estas cuencas del centro de Chile y se están expandiendo hacia el sur. Pero un grupo que es emblemático como exótica invasora son el grupo de los salmonídeos, el grupo donde están los salmones y las truchas, y ustedes pueden ver la comparación del tamaño que más o menos tienen las especies nativas versus el tamaño que alcanzan las introducidas, y por lo tanto uno de sus principales efectos tiene que ver con depredación, pero también por competencia y cambios a nivel ecosistémico. Pero quería destacar el caso de estas especies porque son muy conocidas, probablemente son las especies más conocidas por toda la gente, y las personas tienden a pensar que efectivamente son especies nativas y no lo son, y no solamente son introducidas, sino que son invasoras. Y es interesante ver cómo en estas especies se producen contradicciones importantes de manejo en Chile. Este es el caso de la trucha arcoíris, donde existen grupos como por ejemplo, bueno, los ambientalistas, los ecologistas, nosotros que somos de la academia, y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que la destaca como una de las especies exóticas e invasoras más dañinas del país, introducidas en el país, y que por lo tanto se deben hacer esfuerzos de erradicación y de control. Y por otro lado tenemos otro ministerio, como es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que tiene potestad sobre estas especies acuáticas, que las llaman recursos hidrobiológicos, y se le considera un recurso hidrobiológico valioso, y por lo tanto debe ser protegido y repoblado, y esto representa, por supuesto, a pescadores tanto recreativos como salmoniculturas, etc. Por lo tanto, estas especies invasoras se transforman en verdaderos conflictos socioambientales, porque no solamente tienen efectos directamente a los ecosistemas, sino que a la sociedad en su conjunto. En el caso de los anfibios, a diferencia de los peces, los anfibios tenemos un alto número de especies, 61 especies nativas, y solamente una única especie introducida, que es la rana africana, Xenopus levis. Aquí está su distribución. Ustedes ven que aparece aproximadamente desde la cuenca del río Mataquito hacia el norte. La rana africana está descrita que se ha ido haciendo su invasión entre cuencas a través de canales de riego, estos canales de riego que hacen trasvasijes de agua entre una cuenca y otra. No está tan claro cuál es la relación que establece con los otros anfibios nativos, pero sí se sabe que es una fuerte depredadora. Pero además se ha descrito que es un reservorio de un virus, que es el ranavirus, que es uno de los virus que está generando grandes impactos sobre los anfibios nativos. Así que también es una especie que hay que tener mucho control, ojalá, sobre ellos, aunque está también indicado como una especie que es de difícil control. Como ustedes ven, siendo e invadiendo estas zonas norte, a diferencia de los salmones, que son más abundantes hacia la Patagonia, y eso nos da una indicación, igual que Didimo, que son especies que necesitan de estas aguas altamente oxigenadas y de bajos contenidos de materia orgánica y nutrientes para aumentar sus invasiones. En este caso, estos son invasores más bien de cuerpos un poco más mesotróficos, y por lo tanto se espera que sean más exitosas en periodos de cambio climático. Y por último, en el caso de los mamíferos, aquí se nos invierte la cosa, porque nosotros tenemos solamente 2 especies de mamíferos acuáticos en Chile. Uno es el huillín y el otro es el coipo, que alcanzan esta distribución en Chile. Y por el contrario, las especies introducidas ya alcanzan a 3 especies, que como ustedes ven están principalmente en la zona de Tierra del Fuego y las Islas Magallánicas.
está el castor, ¿no es cierto?, la rata almizclera y el bisón. Y es súper interesante ver cómo se establece o se ha ido estableciendo una relación sinérgica de invasión entre estas especies, en que el castor, yo me imagino que todos saben, el castor es una especie ingeniera ecosistémica tiene este hábito, ¿no es cierto?, de construir represas en el río, y que justamente eso lo que provoca son enormes inundaciones y cambios completos en el uso del suelo y en la vegetación. Y ese cambio de sistemas de aguas corrientes a ambientes más bien lénticos, de baja velocidad de corriente, como es un embalse generado por estos castores, ha favorecido la invasión de la rata almizclera, que le gustan mucho esos tipos de ambientes que construye el castor, y a su vez la rata almizclera es una de las principales presas del bisón, y por lo tanto el bisón se ha visto favorecido por el ingreso también de la rata almizclera. Ahora, este bisón aquí lleva un pez en su boca, son muy depredadores, son muy voraces, y la especie que justamente ha sido más exitosa en su invasión y que está dibujado en amarillo es el bisón. Ya está llegando hasta la cuenca del río Imperial, que recordemos que a la altura de Temuco, y que no solamente depreda ferozmente sobre organismos acuáticos, sino que también terrestres, y de hecho la gente de los campos tiene muchos problemas porque también se comen las gallinas, los huevos de las gallinas. Ahora, ustedes ven que estas especies también están más relegadas a la zona sur de Chile, y su invasión es bastante exitosa. Para terminar, o ir terminando, solamente decir que cuando hablamos de las distintas presiones que tienen los ecosistemas acuáticos continentales y lo que enfrentan en términos de cambio climático, las especies introducidas son una más de las presiones que existen, pero estas presiones son numerosas. Y destacó aquí el cambio de uso del suelo, la pérdida de conectividad, principalmente por la construcción de barreras, claramente la alteración de regímenes de caudal también, la contaminación, y también entre esas, por supuesto, las especies exóticas invasoras, pero por sobre todo quería destacar el hecho de que estos son impactos que ocurren de manera simultánea dentro de las cuencas hidrográficas. Son todos impactos que están ocurriendo al mismo momento y que probablemente entonces sus efectos acumulados y sinérgicos son seguramente mucho más fuertes y mucho más relevantes que cuando empezamos a mirar los efectos de cada uno de ellos. Esa era mi presentación y por supuesto quedo atenta a cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Gracias, Evelyn, por la exposición, ¿cierto? Impactante la imagen del alga, del didimo, cómo empieza a cubrir el agua, ¿no? Como uno se imagina cómo deja de respirar esa agua con esa alga. Bueno, hemos tenido un panorama bastante amplio, ¿cierto?, de cómo las especies invasoras afectan nuestros ecosistemas. Tenemos acá una pregunta para Alejandra. Dice, en base a su presentación, queda claro que las especies exóticas invasoras acuáticas se ven favorecidas por la antropización de los ecosistemas. Dice acá, cambios de uso de suelo y urbanización. Al respecto, ¿qué nos puede contar sobre los impactos de alteraciones de los ecosistemas fluviales, como construcción de represas y trasvases, y el potencial arribo de especies invasoras acuáticas con potenciales impactos en seguridad hídrica y humana? Y si es que hay alguna predicción al respecto. Bueno, yo creo que esa pregunta la va a responder mucho mejor Evelyn, que tiene que ver con el represamiento de sistemas fluviales, pero quisiera decir algo preliminar. Hoy día existe información importante
Evelyn, de hecho, y su grupo de investigadores ha tenido un desarrollo importante respecto a lo que ha pasado con las especies exóticas invasoras a nivel fluvial y con la fragmentación actual y futura con las distintas infraestructuras grises que se tienen proyectadas a nivel para cubrir las necesidades energéticas que tienen entonces una incidencia directa en este ámbito. Y que tienen una incidencia directa en este ámbito respecto de la seguridad hídrica, hacen un aseguramiento respecto del punto energético, pero no necesariamente respecto de los sistemas hidrológicos y del cuidado que debiese existir con ellos y su distinta biodiversidad. En particular me voy a referir a Tolten. En Tolten existe el salmón chinook, que es una especie introducida que arriba a los sistemas superiores. Es una especie que ya se ha convertido en un ámbito de desarrollo local para la comunidad de pescadores que allí desarrollan actividades y ha sido autorizada desde hace unos años la pesca directa para la venta, a diferencia de otras cuencas en donde es llamado a hacer turismo de intereses especiales, la pesca con mosca respecto de estas especies. Y por lo tanto lo que hay aquí es un semicontrol, porque en realidad la voracidad de las especies como estas, como los salmónidos, no es cuando suben, sino que cuando bajan, los juveniles, que se alimentan de todo a su paso. Por lo tanto, el represamiento sin duda va a generar ahí un ámbito directo de impacto, pero en términos de la seguridad hídrica quiero insistir que no hay un elemento directo que tengamos claridad respecto del conocimiento amplio. Cada cuenca es un mundo aparte. Lo que hay es una combinación y una sinergia de elementos que hoy día están agravando una condición particular en términos de la disponibilidad hídrica, en términos de la calidad de agua que estamos disponiendo en los ríos para uso de la agricultura, para uso del agua y también para poder mantener los ecosistemas que son aquellos espacios que proveen de servicios a las personas. Entonces, mirar el agua, mirar los ríos como simples canales de agua que aportan agua a otros usos sin mirar la importancia que tienen para los ecosistemas es una simplificación de la naturaleza y de la oportunidad que tenemos como personas para poder mejorar esta condición. Y yo creo que Evelyn debiera y puede aportar en ampliar esta pregunta. Sí, claramente el tema es mucho más complejo de lo que a veces uno se imagina, ¿no? Tú mencionaste en tu ponencia la biodiversidad, que ahí está un poco la clave de lo que estamos conversando. No sé si Evelyn nos quiere contar un poco de los estudios a los que hace referencia Alejandra, del impacto de la infraestructura gris. Está sin audio. Tal vez, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ya, súper. Tal vez decir, antes que entrar en el tema específico de la fragmentación, en la aseveración que hacía la persona que hace la pregunta de que la antropización beneficia la invasión, la verdad es que no en todos los casos es así. Lo que pasa es que en estos aspectos biológicos y ecológicos es súper difícil efectivamente generalizar. En la Patagonia Argentina, por ejemplo, se ha visto que en los embalses de las centrales hidroeléctricas, las especies que están siendo, las que han aumentado sus abundancias no son los salmónidos, son las percas trucha, que son nativas. Y esa es una condición bien especial. Ahora, el hecho de que se beneficien especies nativas por infraestructuras grises tampoco significa que sea una buena noticia y no por eso les vamos a decir que es bueno que ocurran. Yo solamente quiero hacer el punto de que ese tipo de generalizaciones no siempre se cumplen. Ahora, en términos de lo que genera la fragmentación de ecosistemas fluviales debido a los embalsamientos, los impactos son múltiples y nosotros, como dice Alejandra, efectivamente llevamos varios años haciendo ese tipo de estudios, principalmente porque el desarrollo hidroeléctrico está
digamos, el potencial hidroeléctrico que todavía existe en el país es tan alto que todavía se podrían construir aproximadamente 1.000 centrales hidroeléctricas si se quisiera aprovechar todo ese potencial hidroeléctrico. Y en los planes, ¿no es cierto?, originales, que estaba de efectivamente hacer esta explotación de todo ese potencial, se esperaría que para el año 2050 el nivel de fragmentación de las cuencas fuese enormemente grande. Ahora, en esos escenarios de fragmentación, efectivamente hay algunas especies introducidas que van a ser tremendamente beneficiadas. Y estas no son el caso de los salmónidos, sino que son, por ejemplo, el caso de especies de aguas más bien temperadas, como son las gambusias o la gambusia manchada, que es otra pequeña introducida, y las carpas, ciprínidos en general. Y esos tienen a su vez, ¿no es cierto?, efectos sobre los otros componentes del ecosistema, como por ejemplo el caso de las carpas, que por algo les dicen los chanchos de agua, porque tienden a osar los fondos, a removerlos, ¿no es cierto? Y esa remoción de fondos implica que se levantan los sedimentos, se genera un aumento de turbidez, el aumento de turbidez reduce la penetración de la luz, al reducirse la penetración de la luz hay una reducción también de la productividad primaria, es decir, de la fotosíntesis, y por lo tanto estoy diciendo estas cosas para que se entienda que los efectos que se desencadenan de una actividad a otra son enormes. Y quiero terminar con esto diciendo que son las cosas que muchas veces faltan por analizar en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que se queda muy corto en analizar los efectos ecológicos, impactos ecológicos que significan estas infraestructuras tan enormes como una central hidroeléctrica o las más pequeñas, porque miran solamente el impacto directo, pero el desencadenamiento de todos estos efectos indirectos, muchas veces la suma de ellos y la acumulación de ellos es tanto más grave que los impactos directos. Gracias, Evelyn. Interesante y preocupante también la situación que describes, pero quisiera pasar un poco a algo un poquito más esperanzador, ¿cierto? Aníbal mencionó al final de su exposición que se pueden manejar, ¿cierto? Uno se pregunta qué hacer con las especies invasoras, de qué se trata, cómo solucionar cuando se transforman en un problema, qué hay que hacer, erradicar, controlar. Aníbal, ¿en qué consiste más o menos los manejos? Claro, o sea, bueno, es cierto que todo es contexto dependiente, pero hay ciertas recetas más o menos sencillas. Digamos. Una es que en términos de planta ya hay que acostumbrarse a vivir con muchas de ellas. Si uno no hizo una erradicación temprana, que por ejemplo en Chile la erradicación temprana la hace el SAG, pero si pasa ya ese nivel de erradicación temprana, uno tiene que acostumbrarse a vivir con ciertos niveles, con ciertas densidades poblacionales de la especie invasora y eso está bien, digamos, así uno va a lograr que no haya una disminución tan alta en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos. Entonces, creo que uno tiene que priorizar y eso está súper claro a nivel internacional, que uno prioriza y como los recursos son siempre escasos, tiene que ir a los problemas más agudos y donde el manejo tenga mayor eficiencia. Y también el componente social es sumamente importante, porque yo siempre como caricaturesco esto, ¿no? Digamos, yo le pongo la caricatura a la idea de que uno, por ejemplo, una chaqueta amarilla, una avispa chaqueta amarilla, nadie la quiere, ¿no? Y es más o menos fácil el manejo desde el punto de vista social, nadie va a hacer una protesta contra el manejo de una especie como esa. Pero hay otras especies que sí es más complicado, y los árboles también, por ejemplo, ya es más complicado, uno tiene que empezar a dialogar y decir, ok, ¿cuáles son los beneficios que traen estos árboles exóticos? Hay que separar lo que son plantaciones de lo que son invasiones, también es otro tema. Y entonces uno tiene que empezar a dialogar y decir, ok, ¿cuánto árbol de esto voy a dejar? Por ejemplo, ¿cuánto aromo voy a dejar en los ríos para que la gente pueda tener leña? Entonces uno llega a ciertos niveles que uno puede tolerar y creo que tener un par de aromos o una cantidad de aromos no va a ser el problema. Si el problema es la magnitud de la invasión la que genera estos cambios ecosistémicos. Sé que los temas que estaba tratando Evelyn son un poquito distintos, porque en cuerpos de agua y en ecosistemas marinos es bien complejo también evaluar
porque ahí casi no hay ninguna posibilidad de controlar, bueno, hay casos y casos, pero es difícil controlar las poblaciones. Entonces, a veces esas decisiones son distintas, pero con plantas es relativamente sencillo. Y bueno, requiere esfuerzo, pero sí se puede hacer. Y lo otro que podría tener beneficios directos, sobre todo estamos hablando en este caso del agua, en que una cuenca determinada uno la maneja y en unos periodos de un par de años uno puede tener cambios, por ejemplo, en la escorrentía superficial o en la cantidad de agua que provee a una agua potable rural, por ejemplo, etcétera. O sea, uno podría ver ese tipo de cambios. Esos son los cambios que se han visto en Sudáfrica. Muchas gracias, Aníbal. Tenemos una pregunta para Evelyn. Dice, ¿qué tan importantes son las especies nativas en la calidad del agua? ¿O no habría diferencia con las exóticas? Es una súper buena pregunta. Yo creo que hay que investigar más al respecto. Esa pregunta en el fondo es ¿cuál es el rol que tienen las especies nativas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos, cómo efectivamente su presencia o ausencia determina o no que el río tenga una mejor o peor calidad del agua. Las especies nativas, igual que todo lo que hemos estado diciendo, ¿no es cierto?, no son siempre iguales, no son todas iguales y no se distribuyen de igual manera ni a lo largo del país ni a lo largo de las cuencas hidrográficas. Sabemos que hay especies que son mucho más sensibles a la calidad, a una alta calidad de agua, versus otras que son bastante tolerantes a aguas un poco más eutróficas. Pero lo que sí sabemos es que estas especies se alimentan de, por ejemplo, macroinvertebrados bentónicos, que son, bueno, una serie de organismos que viven en los fondos de los ríos o de los lagos, que generalmente son insectos, caracoles y qué sé yo, de una manera tal que hacen que esas poblaciones de macroinvertebrados bentónicos se mantengan en altas abundancias. Y cuando esos están en altas abundancias, a su vez pueden hacer un control de depredación de las algas para que las algas no se disparen. Lo que está descrito es que, por ejemplo, cuando se introducen las truchas tienen un nivel de depredación muchísimo más alto sobre esos mismos macroinvertebrados bentónicos y, por lo tanto, el rol de controladores de microalgas de los macroinvertebrados se pierde y las aguas empiezan a aparecer con mucha mayor cantidad de algas y floraciones algales que no estarían si no estuviesen esas especies invasoras y estuviesen solamente las especies nativas alimentándose allí. ¿Entiendes? Entonces no es un efecto directo sobre la calidad del agua, sino que es un efecto indirecto que permite que esa agua se mantenga dentro de ciertas condiciones de buena calidad. Pero sin duda necesitamos muchísima más información, más investigación en esa área. Clarísimo. Y a ver si alcanzamos con una última pregunta para Evelyn también. La duda es si existen medidas exitosas para el control de especies exóticas en ríos y si el Estado se hace cargo de este problema. Existen a nivel mundial existen buenas y malas experiencias. Y sin querer ser muy pesimista, existen más malas que buenas. Aníbal algo adelantaba de lo complicado que es trabajar en estos ecosistemas donde uno básicamente a las especies no las ve, pero hay formas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay muy buenas experiencias respecto de mantención de tramos de ríos, sobre todo de las partes altas de los ríos, con erradicación de salmonídeos, permitiendo la persistencia de especies nativas. En Chile, yo sé que hay algunas iniciativas, ¿no es cierto?, de parte del Estado que yo espero que sean muchísimo mejores una vez que tengamos nuestro servicio de biodiversidad y áreas protegidas vigentes. También es verdad que a los titulares de proyectos, a los privados, se les piden algunas acciones que van en esa dirección. Pero que en general lo que hace falta es una coordinación y una planificación en ese sentido.
las actividades puntuales hechas por ciertas personas, o ya sea por el Estado o por los privados, en ciertos sitios, en ciertos momentos, no son suficientes. Lo que necesitamos son una gestión a nivel integral de la cuenca, donde podamos decir, bueno, aquí vamos a hacer ciertas acciones para controlar, por ejemplo, la abundancia de determinadas especies, ya sea de peces, de anfibios, de algas, lo que sea, pero de manera coordinada. Esa acción de coordinación es lo que yo creo donde todavía podemos avanzar bastante. Muchas gracias, Evelyn. Queda claro que todavía queda mucho por saber sobre este tema, ¿cierto? Vamos dando término con tu intervención a este panel. Agradecemos a Evelyn, a Alejandra y a Aníbal por sus presentaciones, sus respuestas, y a todos los presentes por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Claudia Maldonado, que fue nuestra moderadora de este panel, donde tuvimos la participación de Aníbal Pauchor, Alejandra Figueroa y Evelyn Avid. Invitamos a los asistentes a continuar en el salón y a las personas que nos acompañan virtualmente nos esperen 5 minutos para efectuar los ajustes técnicos para continuar con el quinto panel, modelos de gestión participativos y alianzas público-privada.